Mi nombre es Daniel. Todo empezó a los 9 años, cuando empecé con el vicio de cigarrillo. Con el pasar del tiempo, todo empeoró, llegó al punto de fumar 120 cigarrillos por día. Después a eso se sumó la cocaína, se le sumó marihuana. Además de eso, veía sombras, sentía que de noche me llamaban en la oscuridad, me llamaban por mi nombre y estaba todo oscuro, más yo salía y no había nadie. Me sentía depresivo, me sentía solo. Al punto que un día, bueno, me quedé sin trabajo y no sabía qué hacer, entonces recurrí a un centro espiritista, donde ahí podíamos esperar podíamos mostrar que ellos tienen la basura y nosotros sacábamos los animales que ellos mataban para ofrendarlo y lo comíamos. Lo llevaba a mi casa para comer, para poder sustentar a mi familia. Y tal punto que empezaron las enfermedades. Yo no me di cuenta que empezaron las enfermedades, pero todas las enfermedades empezaban con vómitos, dolores de cabeza, náuseas, tumores. Entonces empezamos a ir al médico, mi esposa tenía migraña. Entonces empezaron a enfermarse a tal punto de morir. Y los médicos no le encontraban la solución ni la causa por el cual ellos morían. Murieron mis cuatro hijos, mi mujer. No solamente murieron ellos, sino también los animales, porque lo que nos sobraba de comida, nosotros se lo dábamos a los animales, y los animales se murieron de golpe, de golpe se murieron los animales. Al poquito tiempo, también muere mi papá. Le agarra Alzheimer, esquizofrenia y demencia senil. Bueno, siguió pasando el tiempo, que no mucho tiempo, 2006, 2007, 2008, 2009, que fueron los años más horribles de mi vida, porque fueron horribles, me quedé en la calle, tuve que ir a vivir a otro lugar, me quedé con mis dos bebés, con una de mis hijas que era bebé y con mi otra hija que tenía 13 años. Con ellas dos me quedé cuando una tarde yo estaba bañando a la bebé y yo había mandado a mi hija de 13 años al colegio y me suena el teléfono y una llamada desconocida y me dice que vaya a buscar a mi hija a un campo que la habían violado. Y yo le dije que no, que se habían equivocado, que mi hija estaba en el colegio. Entonces le corté y me vuelven a llamar insistiendo y yo le dije y como al insistir era invierno, hacía mucho frío, yo estaba bañando a la bebé en un latón de plástico, la envolví en una toalla y salí corriendo a ver si era verdad, porque ya me había entrado la duda. Fui y era verdad. Ahí llegué a un punto donde me acordé de mi papá cuando me decía que yo no servía para nada. Y el peor momento de mi vida fue haberme sentido vivo. Porque yo lo único que quería era morirme, nada más. Fueron 3 intentos de suicidio, en el cual ninguno de los 3 tuve éxito. Fueron 24 años de mi vida donde solo me quedaron 3 cosas. Mis dos hijas, la calle y mi vida. Recuerdo en esa época que me había quedado en la calle, bueno, recuperé mi casa. Y un vecino me dijo que habían inaugurado la iglesia en Garín, la iglesia universal de Garín. Entonces yo fui y participé. Entro en la iglesia, me atendieron unos colaboradores, me orientaron, me hablaron re bien, me dieron fuerza. En ese día me acuerdo que yo entré, llegué, caminé al altar que se me hizo larguísimo, a la entrada hasta el altar, me arrodillé. Yo hablé con Dios y le dije que si Él me quitaba ese dolor de la tristeza, yo le iba a obedecer en todo. Entonces empecé a luchar. Esa noche descansé, dormí. Esa noche dormí
después de tanto tiempo, después de tantos años, pude dormir hasta que empecé a sentir que la tristeza empezó a salir dentro de mí. Ya dormía, ya no veía más sombras, ya no escuchaba más voces, ya no necesitaba comer de la basura, ya se me abrió las puertas de trabajo, ya mi mente empezó a cambiar, ya empecé a sentirme más alegre, ya no tenía esos deseos de suicidio, esos deseos de que me quería morir, ya no había más necesidad de consumir ni cocaína ni marihuana, ya se había acabado el vicio del cigarrillo, ya estaba mucho mejor, estaba mucho más contento, hasta que un día tomé la decisión de bautizarme en las aguas. El pastor dijo que tenía que haber un cambio, entonces yo hablé con Dios y dije que yo quería un cambio interior, que sea de adentro hacia afuera. Yo quería experimentar el cambio, entonces yo me bauticé y empecé a sentir el cambio dentro de mí. El pastor empezó a hablar de que había que recibir el Espíritu Santo, pero yo no entendía qué era lo que, cómo él se recibía el Espíritu Santo. Entonces yo empecé a preguntar y me orientaron y yo me lancé. Yo me lancé con todo me lancé. Yo quería el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué hay que hacer para recibir el Espíritu Santo? Bueno, un desafío. Bueno, yo hago un desafío. ¿Qué Dios precisa para que yo reciba el Espíritu Santo? Y yo hice un desafío con Dios, económico, espiritual. Recuerdo que mi sacrificio económico fue entregar una camioneta, la cual no la entregué, la vendí y entregué la plata, más plata que yo tenía. Y cuando yo bajé del altar, ya era otra persona. Yo bajé con la certeza de que ya no estaba más solo. Después de eso recibí el Espíritu Santo. Esa fue la mayor alegría en mi vida. Ese día fue maravilloso, donde yo nunca más me sentí solo. La verdad que para mí valió la pena haber hecho ese compromiso con el altar que hice con Dios. Porque durante todo el tiempo vi los resultados hasta el día de hoy. Lo sigo viendo día a día porque mi familia está toda en la presencia de Dios. Tuve una familia nueva, restaurada, completa. Todos en la presencia de Dios. Mi economía creció muchísimo, no como más de la basura. Tengo 4 camionetas. Toda mi vida sentimental cambió. Hoy soy feliz, estoy contento, vivo contento, pero todo lo que tengo no se compara a la felicidad de tener a Dios dentro de uno, tener el Espíritu Santo dentro de uno. La felicidad está conmigo, Dios está conmigo. No cambio, todo lo que tengo no cambio por el sello del Espíritu Santo.